Bueno chicos, así como existen los pronombres personales tónicos, ¿no es cierto? También existen los pronombres personales átonos. Habíamos dicho que los pronombres personales tónicos eran aquellos que poseían un acento, pero que no llevaban tilde. ¿Eso qué quiere decir? Que no en todos los casos se va a utilizar pues la tilde determinada para utilizar y para señalar estos pronombres, ¿no es cierto? Pero sí tienen una mayor fuerza de voz. Ahora, aquí es importante recordar que los pronombres átonos son aquellos que carecen de acento. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen una mayor fuerza de voz. O sea que nunca llevan tilde o nunca tienen una sílaba tónica. Y se presentan dependiendo de una forma verbal. O sea que cobran, ¿no es cierto?, protagonismo siempre y cuando acompañen al verbo. Si no acompañan al verbo, esta estructura o este pronombre no tiene sentido, ¿correcto? O sea que no presentan una independencia. Eso es lo que destaca dentro de los pronombres átonos. Ahora, aún más destacar que esos pronombres tienen un significado ocasional, ¿no? Porque dependen del verbo para cumplir una función dentro de la oración. Pueden funcionar como objeto directo u objeto indirecto. Acá hay que señalar lo siguiente. ¿Cuándo es objeto directo? Cuando, ¿no es cierto?, lo que estoy manifestando del verbo recae en el objeto determinado, ¿no es cierto? Mientras que es objeto indirecto cuando es objeto indirecto, ¿no es cierto?, cuando la acción, ¿no es cierto?, no recae directamente en el objeto señalado, sino que puede cumplir otra función, ¿no es cierto? O puede recaer en la acción, pero no directamente, ¿ya? Entonces, los pronombres personales átonos, por lo general, funcionan como objeto directo o objeto indirecto, ¿correcto? Entonces, son pronombres personales átonos u objetivos. ¿Eso qué quiere decir? Que destacan por el objeto, ya no por la persona, ¿no es cierto?, o por los elementos que participan de la acción, sino por los objetos en donde recae esta acción determinada, ¿no? Además, recuerden que acompañan a la forma verbal. Por ejemplo, puede haber, ¿no es cierto?, un pronombre personal átono por objeto directo, porque recibe la acción directa. Por ejemplo, si es singular, lo, la, y si es plural, los y las, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando es objeto indirecto, puede ser beneficiado o puede ser el perjudicado, ¿no es cierto? Pero esta acción recae no directamente en el elemento, ¿correcto? Puede ser le y puede ser les. Entendiendo además y no confundiendo que hay pronombres neutros o artículos neutros que pueden confundir, ¿ya? Ahora te voy a demostrar cómo evitamos esta confusión, porque a veces podemos confundir al artículo con el pronombre, ¿ya? También como objeto directo o objeto indirecto, por ejemplo, si es singular, me, de, se, ¿no es cierto? Y en plural, nos, os y se, ¿correcto? Ahí está. Eso es importante destacarlo. ¿Por qué se le llaman átonos? Porque carecen de verbo. También porque acompañan a la forma verbal y también porque pueden funcionar como objeto directo y objeto indirecto. Quiero que veamos acá, esto es muy importante para destacar, ¿no?, las funciones de estos elementos. Por ejemplo, dice por acá lo siguiente: la señorita la traerá y lo bello de la vida lo conocerás. Entonces yo primero, para saber, ¿no es cierto?, cuáles son los pronombres, debo determinar los verbos primero. Entonces, profesor, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que traerá es un verbo, correcto. Yo puedo decir además que, por ejemplo, yo también puedo decir que conocerás también es un verbo, correcto. Conocerás también es un verbo, correcto. Y profesor, ¿qué más? Nada más. Profesor, pero acá bello, mira por acá vamos a destacar otra cosa, ¿ya? Mira, esto es un verbo, correcto, y esto es un verbo, ¿ya? Profesor, ¿y esto qué es? Es un adjetivo, pero es un adjetivo sustantivado. Ahora te voy a explicar cómo pasa eso o cómo se origina esto. Por ejemplo, la señorita la traerá. La es un pronombre porque acompaña a un verbo, ¿no es cierto? Esto es un pronombre porque acompaña a un verbo. Por
Por ejemplo, y lo bello de la vida lo conocerás. Lo es un pronombre. ¿Y por qué es un pronombre? Porque está acompañando a un verbo, ¿correcto? Está acompañando a un verbo, por esto eso es un pronombre. Profe, ¿y aquí qué pasa? Esto es un adjetivo, pero está siendo sustantivado por este lo. Ese lo ya no sería un pronombre, porque como esto es un sustantivo, ¿no es cierto? Estamos hablando de que lo allí sería un artículo neutro, ¿correcto? Entonces hay que saber reconocer. ¿Por qué son pronombres átonos, profesor? Porque no tienen acento, miren, no tienen acento, ¿correcto? Ahí está. Mira, amigo, te lo prometo, pronto les mostraré mis obras. Ahí está, profesor. Entonces, lo que primero tengo que hacer para determinar los pronombres personales átonos es identificar los verbos. Claro que sí, amiguito. Por ejemplo, cuando dices, amigo, te lo prometo, prometo es un verbo, mira. ¿Te das cuenta? Prometo es un verbo. Y luego, mostraré también es un verbo. Perfecto. Hasta allí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, profesor, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, se supone que los elementos que acompañan al verbo serán pronombres, ¿correcto? Mira, te y lo. Estos elementos son pronombres porque acompañan al verbo. Les, ¿no es cierto? También es un pronombre porque acompaña a quién, acompaña al verbo, ¿correcto? Entonces, amiguito, ¿no es cierto? Para destacar lo importante de los pronombres personales átonos, siempre acompañan a las formas verbales, nunca llevan tilde y pueden funcionar como objeto directo u objeto indirecto también, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Ahora, también existen, por si acaso, los pronombres críticos. ¿A qué se le llaman pronombres críticos? Son otra forma de considerar a los pronombres átonos, ¿correcto? Son los que no tienen, de alguna manera, una sílaba tónica o una sílaba con mayor fuerza de voz. Por eso, se puede destacar que existen dos pronombres críticos, los procríticos y los encríticos. ¿Por qué se le llama procríticos? Porque son pronombres que vienen antes del verbo, ¿correcto? ¿Y por qué se le llaman encríticos? Porque o bien están después del verbo o bien están dentro de la forma verbal, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, le dices la verdad, profe, ya sé, pues, ¿no? Si yo identifico, ¿no es cierto?, el verbo, por ende lo que va antes del verbo es un pronombre, ¿correcto? Esto es un pronombre procrítico, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque va antes del verbo. O sea, profesor, que los pronombres átonos por su ubicación pueden ser procríticos y encríticos. Claro que sí. Por ejemplo, dice, me lo prometes de corazón. Pero es fácil, prometes es verbo. ¿Correcto? Prometes es verbo. Entonces, profesor, me y lo, ¿qué son? Me y lo son pronombres, ¿correcto? Afectan al verbo. Mira, van antes del verbo, ¿no? Nos vamos a la reunión. Entonces, claro, uno dice nos vamos. Vamos es un verbo, ¿no es cierto? Ahí está. Y nos, ¿qué sería, profesor? Nos, mira por acá, sería un pronombre. ¿Afecta a quién? Al verbo como tal. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es procrítico? Porque va antes del verbo. Porque va antes del verbo, ¿correcto? ¿Y cuándo se le llaman encríticos, profesor? Se le llaman encríticos cuando va después del verbo o también, chicos, cuando va dentro de la forma verbal. Por ejemplo, dile la verdad. Profe, fácil, pues, ¿no? Si di es verbo, ¿no es cierto? Di es verbo, es decir, le, entonces sería ¿qué cosa? Un pronombre encrítico, ¿no es cierto? Prométemelo. Entonces ahí está, mira. Promete sería el verbo, ¿no es cierto? Promete sería el verbo. Y me y lo serían pronombres. Vámonos a la reunión. Vamos sería el verbo. Y nos, ¿no es cierto?, sería el pronombre. El pronombre. ¿Correcto? Ahí está.
Entonces, ¿por qué se les llaman enclíticos? Porque vienen después del verbo. O sea, profesor, que según la ubicación, un pronombre puede ser, ¿no es cierto? Un pronombre átono puede ser proclítico y enclítico, claro. Proclítico porque va antes del verbo y enclítico porque va después del verbo, o también se puede decir que va dentro de la forma verbal. ¿Correcto, chicos?